365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De julio, promesa 183, el lugar más seguro al que puedes correr. El libro de Proverbios, capítulo 18, verso 10, en la Nueva Traducción Viviente dice: el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. La Biblia del Mensaje dice: el nombre de Dios es un lugar donde uno está protegido. Las buenas personas pueden correr a él y estar a salvo. La promesa no es que nunca enfrentarás peligros. La promesa es que siempre tendrás un lugar seguro al cual correr. Vivimos en un mundo donde todos buscamos seguridad. La buscamos en una cuenta bancaria, la buscamos en un diagnóstico favorable, la buscamos en un matrimonio estable, en un empleo, en una relación, en un gobierno, en un seguro médico, en personas que prometen quedarse para siempre, pero no siempre están. Pero tarde o temprano, nosotros descubrimos una verdad dolorosa. Todo refugio humano tiene límites. Las personas fallan, la economía cambia, la salud puede deteriorarse, las circunstancias pueden cambiar de un día para otro. Entonces, Proverbios nos recuerda algo extraordinario. Existe una fortaleza que jamás ha sido conquistada. Y esa fortaleza no es un lugar geográfico. Esa fortaleza es el nombre del Señor. Dios no promete un mundo sin tormentas. Él promete un lugar exacto al que correr cuando las tormentas lleguen. El libro de Proverbios fue escrito en su mayoría por Salomón, que fue un rey que conoció el poder como pocos, la riqueza, las alianzas políticas, las fortalezas militares. En aquella época, las ciudades importantes estaban rodeadas por enormes murallas. Así que cuando un enemigo atacaba, los habitantes corrían inmediatamente detrás de esas murallas. ¿Y cómo sé esto? Porque he estado viendo series bíblicas. Las puertas se cerraban, las torres permitían vigilar desde lo alto, los muros protegían de flechas, de espadas, de ejércitos. Por eso, la palabra hebrea utilizada aquí es fortaleza firme, que describe un lugar elevado que era inaccesible para el enemigo. La estructura más reforzada de toda la ciudad, diseñada para resistir cuando todo lo demás cedía. Lo sorprendente es que Salomón no dice: Dios construye una fortaleza. Dice algo aún mucho más profundo: el nombre del Señor es la fortaleza. En la mentalidad hebrea, el nombre representaba mucho más que una identificación. Representaba el carácter, la autoridad, el poder, la fidelidad y la esencia de una persona. Así que cuando la Biblia habla del nombre de Dios, está hablando de todo lo que Él es, de su amor, de su fidelidad, de su poder, de su misericordia, de su justicia y de su presencia. Por eso, correr al nombre de Dios significa correr hacia quien Dios realmente es, hacia cada vez que ya ha demostrado ser fiel, cada vez que ya sostuvo, cada vez que ya abrió camino donde no había camino. Como decía A.W. Tozer, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Porque el refugio al que tú corres siempre revela en quién has decidido confiar. Uno está pasando por un momento difícil, por una crisis, necesitas auxilio. Muchos dicen: mamá, ¿dónde estás? O llaman a alguien. ¿A quién corres tú cuando estás pasando por angustia? El refugio no es la ausencia del peligro. El refugio es la presencia de Dios. Muchas veces nosotros creemos que estar protegidos significa que nunca nos pasará nada difícil, pero la Biblia jamás promete una vida sin dificultades. Promete algo mucho mejor. Nunca
atravesaremos las dificultades solos. David enfrentó gigantes. Daniel entró en un foso. Los 3 jóvenes caminaron dentro del horno. Pablo sufrió naufragios y ninguno fue librado de todas las pruebas, pero todos fueron preservados porque tenían algo y nosotros también debemos tenerlo: la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no cambia tus circunstancias inmediatamente, pero siempre cambia la manera en la que tú las atraviesas. Y esa es una diferencia enorme, porque hay batallas donde la victoria no consiste en evitar la guerra, consiste en descubrir que Dios pelea contigo. Cuando un niño pequeño se asusta durante una tormenta, muchas veces el trueno sigue sonando exactamente igual. Lo único que cambia es que ahora está en los brazos de su padre. El ruido continúa, pero el miedo disminuye. No porque la tormenta terminó, sino porque ya no está solo. Así es el nombre del Señor. No siempre va a hacer desaparecer el problema de inmediato, pero va a transformar completamente la manera en la que tú y yo lo enfrentamos. Así que no se trata de dejar de sentir miedo, se trata de saber quién nos tiene en brazos cuando todo truena. Y quiero enseñarte algo. El proverbio dice: los justos corren a él. No dice: los justos simplemente esperan. Lo que dice es: corren. Hay una urgencia, hay una necesidad, hay una carrera, pero también hay una dirección. Correr a Dios es una decisión y no es una reacción. ¿Te has dado cuenta cuántas personas iniciaron estudiando la Biblia con nosotros a correr esta carrera de la fe? ¿Y cuántos estamos ahora? Cuando aparece el miedo, todos corremos hacia algo. Algunos corren hacia la ansiedad, otros corren hacia el control, otros corren hacia el trabajo excesivo, otros corren a las redes sociales, otros corren a las compras, otros corren hacia personas que tampoco tienen respuestas, pero todos buscamos refugio. La pregunta no es si corres, la pregunta es hacia dónde corres primero. A lo que acudimos cuando llega la crisis revela quién realmente gobierna nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Dios no te preparó para vivir paralizado por lo que temes. Él te preparó para avanzar hacia aquel que ya venció lo que tú temes. Deja de tener temor por un futuro que todavía no existe. El miedo no es un buen profeta. Casi siempre nos anuncia tragedias que nunca llegan. Job dijo: lo que siempre temí finalmente sucedió. Pero ese versículo describe el dolor de un hombre. No establece una ley espiritual. La Biblia nunca nos enseña que el temor tenga un poder creador. El que tiene poder es Dios. Y si tú vas a llenar tu corazón con algo, que sea con fe en su fidelidad, no con ansiedad por un mañana que aún no ha llegado. El refugio de Dios no es para los perfectos. El versículo dice: los justos corren a él. ¿Y quiénes son los justos?, me podrán preguntar. Ojo que los justos no son personas sin errores. La Biblia enseña que los justos son aquellos que han puesto su confianza en Dios y que caminan con Él. Así que tú y yo somos parte de sus justos. Y los justos no corren porque sean fuertes, corren porque saben que son débiles y necesitan encontrar su fortaleza en el Señor. Los justos no llegan presumiendo, llegan necesitándolo. Qué hermoso es descubrir que Dios nunca rechaza a quien corre hacia Él. Mientras más rápido tú corras hacia Dios, menos espacio tendrá el temor para tratar de gobernar tu corazón. Jesús habló de 2 hombres, uno que edificó su casa sobre la arena, otro sobre la roca, y los 2 construyeron. Los 2 enfrentaron la lluvia, los 2 enfrentaron viento. La diferencia no estuvo en la tormenta, estuvo en el fundamento. Nosotros vivimos construyendo refugios temporales, una carrera, una empresa, una reputación, un patrimonio. Pero todo eso puede ser una bendición, pero ninguno fue diseñado para ocupar el lugar de Dios. Así que no conviertas un regalo de Dios en el refugio que solo Dios puede ser, porque hay refugios que parecen seguros hasta que llega la tormenta. Así que antes de hacer cualquier cosa, corre hacia Dios. Antes de buscar
cualquier solución, corre hacia Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. No trates de resolver tus cosas en tu humanidad, en tu sabiduría, porque no nos va a alcanzar. Necesitamos de Dios todo el tiempo. Corre hacia Él. Él es nuestro único refugio seguro. Él es nuestra fortaleza. Hasta allá no nos llegan los dardos del enemigo. Hace algunos años, después de grabar un episodio del podcast, recibí un mensaje de una mujer que estaba esperando noticias de una cirugía muy delicada para su esposo. Ella me escribió algo que nunca olvidaré. Me dice, no podía cambiar el resultado de la operación. Lo único que podía decidir era dónde iba a poner mi corazón mientras esperaba. Ella no corrió hacia el pánico, ella corrió hacia Dios. Y yo sé que hoy muchas personas me escuchan desde hospitales, recibiendo su medicación, me escuchan reconstruyendo las cenizas de lo que queda de sus vidas y han decidido correr hacia Dios. Cuando tú lo haces, la espera no se hace más larga, pero sientes una paz completamente distinta. A veces el mayor milagro no es que Dios elimine la incertidumbre, es que Él sostenga tu corazón mientras tú esperas. De repente hay personas que hoy están esperando algo. Estás en la sala de espera, en la sala de espera de un hospital, en la sala de espera de tus sueños, en la sala de espera de tantas oraciones que has hecho y que no sabes si Dios hará realidad. Tal vez hoy te enfrentas a una noticia que no esperabas, a una conversación difícil, a un diagnóstico, a una deuda, un problema familiar, o simplemente a la ansiedad que viene constantemente y que nadie conoce, pero tú sí la vives. Hoy Dios no te dice corre más rápido. Hoy lo que Dios te dice es corre hacia mí, porque el lugar más seguro del universo no es un edificio, tampoco es una cuenta bancaria, ni siquiera es un país. El lugar más seguro es la presencia de Dios, cuyo nombre nunca ha perdido una batalla. Cuando el miedo toque a tu puerta esta semana, ¿hacia dónde correrán tus primeros pensamientos? ¿Tú corres primero al control? ¿Corres primero a la persona equivocada? ¿Corres a la distracción? ¿O corres al nombre del Señor? Y le dices, Señor Jesús, por favor, ¿qué voy a hacer en este caso? Señor, ya he orado muchas veces por esto. Ayúdame, por favor. ¿Qué nombre de Dios necesitas recordar el día de hoy? ¿Que Él es tu proveedor? ¿Que Él es tu sanador? ¿Que Él es tu paz? ¿Que Él es tu fortaleza? Mi seguridad no depende de lo que pasa a mi alrededor. Depende de aquel hacia quien corro. Porque cuando yo no sé qué hacer, siempre está Él hacia quien yo puedo correr. Así que corre a Jesús. Abrázate de Él. Él tiene las respuestas a las preguntas que tú y yo tenemos. Ora conmigo y dile, Señor, gracias, porque tú eres mi refugio cuando todo a mi alrededor parece incierto. Perdóname por las veces que yo he corrido primero hacia el miedo, hacia mis fuerzas, hacia mis propios recursos antes que a ti. Hoy decido refugiarme en tu nombre, descansar en tu carácter, confiar en tu fidelidad. Y cuando lleguen las tormentas, recuérdame que mi seguridad no está en la ausencia de los problemas, sino en tu presencia constante. Sé mi fortaleza, mi torre fuerte y mi paz. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora comenzamos con nuestro estudio bíblico y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 2. Hechos, capítulo 21, versos del 18 al 36. El Salmo 150, versos del 1 al 6. Y Proverbios, capítulo 18, versos 9 y 10. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por estos 183K en 3, 2, 1. Adelante. Segunda de Reyes, capítulo 20. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente
Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías: ¿qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará? Y en 3 días iré al templo del Señor. Isaías contestó: esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 gradas o que se atrasara 10 gradas? La sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías. Así que eso sería fácil. Mejor haz que retroceda 10 gradas. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera, y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de Acaz. Poco tiempo después, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo, porque se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro: plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino de Ezequías, que no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó: vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Y qué vinieron a ver en tu palacio?, preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, serán llevados a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Los demás acontecimientos del reinado de Isaías, entre ellos el alcance de su poder y cómo construyó un estanque y cavó un túnel para llevar agua a la ciudad, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ezequías murió y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Jepsibá. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor.
el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dio, yo no los expulsaré de la tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar, y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Luego, el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: el rey Manasés de Judá ha hecho cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos, quienes vivían en esta tierra antes que Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces, esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice: traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá, que los oídos de quienes los oigan se estremecerán de horror. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Barreré por completo a la gente de Jerusalén, como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré el remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá, al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que él hizo, entre ellos los pecados que cometió, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa. Luego, su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Harús, de Jopta. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. Siguió el ejemplo de su padre al rendirle culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Se negó a andar en los caminos del Señor. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón y lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Fue enterrado en su tumba en el jardín de Usa. Luego su hijo Josías lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes, capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedidá y era hija de Aída de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Hasta ahí. Los pasajes que hemos leído el día de hoy cubren 3 generaciones, la de Ezequías, la de Manasés y la de Josías. 3 reyes, 3 legados y 3 posturas distintas ante la voluntad de Dios. Vivimos días donde la fe necesita más que emoción, necesita convicción. Este tramo de Segunda de Reyes es como una radiografía espiritual. Nos muestra qué ocurre cuando alguien ora desde su lecho de muerte, cuando otro destruye lo que sus padres edificaron y cuando un niño de tan solo 8 años, con un corazón limpio,
lidera una reforma histórica. En Segunda de Reyes, capítulo 20, versos del 1 al 11, hay una oración que toca el reloj de Dios. Ezequías estaba enfermo, pero hace algo extraordinario. Ora con lágrimas, ora con sinceridad y ora con memoria. Él le dice a Dios: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y luego se echó a llorar amargamente. Dios responde no solo con palabras, sino con tiempo. Le da 15 años más de vida y retrocede la sombra del reloj como señal. La oración no cambia a Dios, definitivamente, pero cambia lo que parecía inamovible. Dígame si este no es un milagro excepcional. ¿Qué cosas tú has dado por terminadas porque alguien te dijo, ya no hay solución? Pero hoy Dios te dice, si tú oras con sinceridad, si tú lo haces con fe, incluso se puede mover el tiempo si es necesario. Dios es experto en redimir el tiempo. Es como si Dios entrara al quirófano donde los médicos ya cerraron el caso y dijera, todavía no, yo tengo la última palabra. En Segunda de Reyes, capítulo 21, tras el milagro de Ezequías, él tiene un hijo, Manasés. Pero en lugar de caminar con gratitud por el regalo de 15 años más de su padre, ese hijo se convierte en el rey más perverso de Judá. Tan perverso que incluso la Biblia nos dice en el verso 6 que sacrificó a su propio hijo en el fuego. La Biblia nos dice que Manasés reconstruyó los altares paganos, trajo ídolos al templo, desvió a todo el pueblo. Y es que una generación que olvida la misericordia de Dios construirá ídolos donde hubo milagros. ¿Qué tipo de generaciones estás formando tú? ¿Estás formando generaciones que amen a Dios por herencia? ¿O solo conocen de milagros, pero no del Dios de los milagros? Yo te animo el día de hoy a orar por tu descendencia, con nombre y también con un propósito. Enséñales no solo lo que Dios hizo, sino por qué lo hizo. El regalo más grande que tú le puedes dejar no es un testimonio espectacular, sino un legado espiritual sólido. Segunda de Reyes, capítulo 22, versos del 1 al 2. La Biblia nos dice que Josías tenía 8 años cuando subió al trono. En medio de un país lleno de idolatría, de corrupción espiritual y olvido de la palabra de Dios, él eligió obedecer. El verso 2 nos dice que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. En realidad tú no necesitas una edad para tener un impacto. Necesitas una decisión radical. Josías no tuvo el mejor ejemplo, ni de su padre, ni de su abuelo. Lo que nos demuestra que uno puede tener un pasado doloroso, con malos ejemplos, pero es uno el que decide entregarle a Dios su vida y vivir de forma íntegra. Josías, a los 16 años, buscó a Dios. A los 20, destruyó los altares paganos. Y cuando halló el libro de la ley, que ya lo leeremos mañana, lloró y se arrepintió. Y guió a toda la nación hacia una reforma. Muchos esperan a ser mayores, a tener más recursos, más posición, para poder hacer algo para Dios. Pero lo que Josías nos enseña es que la edad no limita el seguir a Dios. No minimices lo que Dios puede hacer contigo ahora. Yo me alegro mucho cuando me dicen, mis hijos te están escuchando, mis nietas te están escuchando. Hay adolescentes, jóvenes, niños que están escuchando la palabra de Dios. Tú no te imaginas lo que ellos van a hacer, lo grandes, lo maravillosos, cómo Dios los va a usar. Porque alguien que conoce a Dios a tan temprana edad, tiene hambre por Dios, que le gusta la Biblia, eso no es algo ordinario, eso es algo extraordinario. No te acostumbres a vivir entre ruinas. Elige ser alguien que inicia una reforma. Aunque seas el más joven, aunque seas el más nuevo, el menos preparado. Hay madres que me dicen, yo me levantaba desganada, cansada, pero mis hijos me decían, mamá,
vamos a poner a Wendy para que escuche la palabra de Dios. Todos queremos escuchar. Y ella me dice, mis hijos son los que me motivan a mí a estar conectada, a leer la Biblia. Ahora leamos Hechos capítulo 21, verso 18. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos de la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta. Abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Así que al día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzando el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban, «¡Hombres de Israel, ayúdennos! Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro». Pues más temprano, ese mismo día, lo habían visto en la ciudad de Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas tras de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato, el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego, el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás, «¡Mátenlo! ¡Mátenlo!». Hasta ahí. Pablo ha llegado a Jerusalén sabiendo que le iban a esperar dificultades. Allí se encuentra con Santiago, el hermano de Jesús, y también con los ancianos, quienes lo reciben bien, pero con una advertencia. Los judíos te ven como una amenaza al sistema religioso. A pesar de que Pablo les había enseñado a vivir la fe y les había enseñado la autenticidad, la libertad, habían voces de legalismo que lo acusaban falsamente. Se le señala por enseñar contra la ley de Moisés y se malinterpretaba su mensaje de gracia. Pablo intenta apaciguar la tensión, pero termina arrestado y golpeado por una multitud. Este es uno de los momentos más oscuros y también más violentos en el ministerio de Pablo. Y creería también que uno de los más valientes.
Porque vemos en los versos del 18 al 24 que los líderes religiosos le proponen a Pablo que participe en un ritual de purificación con 4 hombres para demostrar que él aún respeta las tradiciones judías. Pablo accede, no por temor, sino por empatía. Su meta no era ofender a los judíos, sino abrir puertas al evangelio. No siempre tendrás que demostrar que tienes la razón. A veces la obediencia requiere humildad. Pablo no comprometió el evangelio, pero sí demostró sensibilidad para no causar una división innecesaria. Por último, vemos en los versos del 27 al 29 que la multitud acusa a Pablo de profanar el templo al traer a un griego, a Trófimo. Pero eso era falso, porque ni siquiera él lo había hecho. Sin embargo, eso no importó. El rumor bastó para desatar una furia colectiva. Ser fiel a Dios no nos va a proteger de la crítica, pero nos va a fortalecer para poder soportarla. Pablo no fue perseguido por hacer el mal, sino por decir la verdad con claridad. De repente a ti te están juzgando por algo que no hiciste, o te han acusado por seguir a Cristo o por tomar decisiones de fe que otros no comprenden. Bueno, quiero que sepas que no estás solo. Pablo estuvo ahí, Jesús también. Los versos del 30 al 36 nos dicen que la ciudad entera estaba alborotada. Sacan a Pablo, cierran las puertas del templo y comienzan a golpearlo hasta casi matarlo. La gente comienza a gritar que lo maten. El escándalo llega a oídos del comandante romano, quien lo arresta, no para juzgarlo aún, sino para protegerlo de que lo linchen. Nosotros tenemos que saber que cuando parece que el enemigo tiene la última palabra en nuestras vidas, Dios siempre está preparando eso para el siguiente capítulo. Y así es, lo que parecía el final de Pablo era solo el inicio de una nueva etapa. Él iba a testificar ante reyes, ante líderes, finalmente llegar a Roma como Dios le había dicho. Cuando seas malinterpretado, no respondas con ira. Primero, ora y recuerda que Dios ve tu corazón. No temas retroceder. Dios se encargará de abrir las puertas. Pablo lo hizo sin comprometer el mensaje. Si tú el día de hoy estás sufriendo por obedecer, estás en buena compañía. No estás perdiendo el tiempo. Estás siendo preparado para algo más. Salmo 150. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso cielo. Alábenlo por sus obras poderosas. Alaben su grandeza sin igual. Alábenlo con un fuerte toco del cuerno del carnero. Alábenlo con la lira y el arpa. Alábenlo con panderetas y danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con el sonido de los címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Con esto hemos acabado los 150 salmos. Este Salmo 150 no solo es el último del capítulo del libro de Salmos, es el gran amén, el final de lo transitado por las oraciones, por los lamentos, por las confesiones, las guerras, las victorias, las promesas. Cada línea de este Salmo es una invitación urgente, pero también hermosa. Alabado sea el Señor. Aquí no hay súplicas, aquí no hay quejas, solo hay gratitud. Exaltación a nuestro Dios. Es como si el salmista dijera, después de todo lo vivido, si algo nos queda por hacer, es alabar. Cuando la alabanza se convierte en tu prioridad, la preocupación va a perder su poder. El primer verso nos dice dónde alabar. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo. Este versículo responde el ¿dónde? En el templo sí, pero también en el cielo y por extensión en todo lugar. Tú no necesitas estar en una iglesia para adorar. Tú puedes alabar a Dios mientras manejas, mientras trabajas, mientras lloras, mientras sanas, en todo momento. Dios no está limitado a un espacio físico. Donde estás tú, donde está tu alabanza, allí habita Él. El verso 2 responde a la pregunta ¿por qué alabar?
Alábenlo por sus obras poderosas. Alaben su grandeza sin igual. La alabanza nace del reconocimiento. Cuando tú ves lo que Dios ha hecho, lo visible, pero también lo invisible. Tú no puedes quedarte callado. Lo que Él hace es asombroso, pero lo que Él es infinitamente más. Alabar a Dios por lo que hace es gratitud. Alabar a Dios por lo que Él es, eso es adoración. Y versos del 3 al 5 nos dicen con qué alabar a Dios. Con trompeta, con arpa, con lira, con pandereta, con danzas, con cuerdas, con flautas, con címbalos. Este es un desfile musical. La alabanza no es monótona, tampoco es pasiva. Es creativa, es vibrante, es activa. Y aquí hay un principio clave. Dios ama la diversidad en la adoración. La trompeta de guerra, el arpa íntima, la danza apasionada, todas representan expresiones válidas para exaltar a nuestro Dios. No hay un estilo que encierre a un Dios tan amplio como el nuestro. Lo importante no es el ritmo, sino el corazón que se entrega en la adoración. En otras palabras, Dios no está buscando cómo suena tu alabanza, sino desde dónde la estás entregando. Y el verso 6 nos hace la pregunta, ¿quién debe alabar? Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Este verso finaliza. Si tú respiras, alabas. No se trata de ser experto en música ni de tener una vida perfecta. Si tú estás vivo, si tú respiras, entonces estás llamado a alabar. El aliento en tus pulmones es evidencia de que Dios aún tiene un propósito contigo. Así que incluso en la prueba, incluso cuando no entiendes lo que sucede, si tú puedes respirar, puedes alabar. Y cuando alabas, algo cambia dentro de ti. La alabanza te recuerda que no estás solo, que hay un Dios más grande que tu crisis, más fuerte que tu dolor, más cercano que tu miedo. Acuérdate de Pablo y de Silas, cuando ellos estaban en la cárcel y comenzaron a alabar y a adorar a Dios. ¿Qué sucedió? Las puertas de las cárceles se abrieron, sus cadenas cayeron y ellos salieron. El día de hoy te animo a hacer una pausa, respirar. Eso que sientes es vida. Si tú tienes vida, tienes un motivo para alabar a Dios. Hazlo con tus palabras, hazlo con tu arte, hazlo con tu generosidad, hazlo con tus decisiones. Alaba a Dios con todo lo que eres y verás cómo tu atmósfera espiritual comienza a cambiar. Proverbios 18, verso 9. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Proverbios 18:9 nos da una advertencia clara y también contundente. La pereza no es solo un mal hábito, es un peligro espiritual. La Biblia NTV nos lo dice sin rodeos. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Es decir, el perezoso es hermano del destructor. La palabra hebrea para destructor también implica alguien que causa ruina, que causa pérdida, que causa desperdicio. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Yo creo que la mediocridad es el resultado de posponer y posponer y posponer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. A veces nosotros oramos por cambios, pero no queremos movernos. Queremos ver un milagro, pero no damos el paso de fe en obediencia. Esta advertencia no solo se refiere al trabajo físico, sino a todo lo que Dios nos confía. Un llamado, un talento, una relación, un proyecto de fe. La negligencia espiritual, la pereza, es tan destructora y mala, y muchas veces no nos damos cuenta. Ora conmigo hoy y dile, Dios, perdóname por las veces que he permitido que la pereza me robe las bendiciones. Hoy decido correr a ti, no solo para refugiarme, sino para vivir con responsabilidad. Todo aquello que has confiado en mis manos. Enséñame a actuar con diligencia, con esmero, a confiar en tu nombre
como mi torre segura, como mi lugar de refugio. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a nuestros 183K. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Hanner González desde Colombia. Hola, querida comunidad 365. Mucho gusto, mi nombre es Hanner González. Los saludo desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Hoy quiero testificar, dar testimonio de cómo Dios ha obrado con una gran bendición en mi vida. Es una bendición material. Yo empecé este reto en enero del presente año. Este reto me ha transformado, me ha edificado y me ha ayudado a comprender y a entender mucho más profundo sobre la palabra de Dios, sobre cómo es la esencia de Dios y qué es lo que Dios quiere en nosotros. Para testificar y dar testimonio, yo me encuentro desde el 2022, me metí en un proyecto de apartamento acá en Colombia. He venido pagando el 30% de la cuota inicial y el 70% del apartamento sería financiado. Desde ese entonces yo me he postulado a los subsidios que daba el gobierno y que daba la caja de compensación a la cual yo estoy afiliado. Pero no he podido, en ese tiempo no había podido quedar asignado. El año pasado fue la última postulación que decidí dar, pero en mayo algo me decía dentro de mí que debía postularme nuevamente. Este año en Colombia, este año el gobierno actual, los subsidios los bloquearon y el gobierno no dio subsidio. Entonces me tocó moverme entonces por el subsidio de la caja de compensación y Dios obró maravillosamente, ya que este año me entregan apartamento y me dio esa bendición de obtener ese subsidio que la verdad lo necesitaba, y ya es menos que yo tengo que salir a prestar al banco, y doy la gloria y la honra a Dios por esta bendición. Yo sé que esta bendición viene de parte de Él, y yo se lo pedía mucho, y yo le oraba mucho, y yo le decía, dame esos dineros que necesito, Señor, para obtener mi proyecto. En nombre de Cristo Jesús lo testifico. Hanner, muchas gracias por compartir tu testimonio. Me encanta porque nos recuerda que Dios no siempre responde rápido, pero siempre responde a tiempo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que cuando una puerta es cerrada es un no definitivo? Pero cuando en realidad lo que Dios nos está enseñando es que Él nos está preparando para recibir una respuesta correcta en el momento indicado. Tu historia nos enseña que la perseverancia en la oración nunca es en vano y que confiar en el tiempo de Dios siempre trae paz y recompensa. Que tú disfrutes ese hogar que el Señor te ha concedido y que cada rincón de ese apartamento sea un lugar donde la presencia de Dios esté, donde esté su paz, su fidelidad, y que sean visibles para todos los que entran. Te regalo el Salmo 37, versos del 3 al 4, que dice: confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y también quiero compartirte el testimonio de Ivania desde Costa Rica. Ivania fue invitada a compartir su testimonio en un grupo de mujeres y les contó cómo Dios ha transformado su vida a través de su palabra. Les habló de cómo, escuchando diariamente la palabra de Dios a través de este podcast, ha aprendido a crecer espiritualmente, a confiar en los tiempos de Dios y a dejar que Dios sea quien dirija cada decisión. Al terminar la reunión, ocurrió algo precioso. 4 mujeres decidieron unirse al reto de leer la Biblia durante los 365 días del año. Ella hizo un grupo, las agregó y constantemente comparte el episodio.
Porque cuando Dios hace una obra en nuestra vida, esa obra alcanza a otros. Además nos cuenta que sigue viendo la mano de Dios restaurando sus relaciones familiares, está en una lucha contra la ansiedad, hoy su confianza está puesta en el Señor, pero sabe que Dios está sanando su corazón en cada paso. Mi querida Ivania, gracias por entender que los testimonios no son solo para hablar de nosotros, sino para mostrar lo que Dios puede hacer. Una persona que comparte lo que Cristo ha hecho en su vida puede convertirse en el comienzo de una nueva historia para muchas personas. Así que tú sigue sembrando la palabra, porque tú nunca sabes cuántos corazones están siendo alcanzados a través de tu obediencia. Hoy te regalo Proverbios capítulo 11, verso 25, que dice: el generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. Y hoy también quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Paola Chinchilla. Dios te bendiga. Ana Teresa del Mercedes Briceño. Bendiciones para María Alonso Ramírez. Bendiciones también para Solange Pinero. Bendiciones para Beatriz Cruz Pérez. Gracias a mi querida Katy Quintana. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a mi querida Adri Pacheco y a Yajaira Ureta. Y a ustedes, queridos, les regalo Jeremías capítulo 32, versos del 38 al 39, que dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito: adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Que la paz de Dios siempre esté con ustedes, y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, con la dulce compañía del Espíritu Santo. Que tengan un día súper bendecido. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.